Comenzamos entonces con la clase ya número 4 de administración, donde vamos a ver hoy día ya con la segunda parte que tiene que ver con la estructura y organización de un servicio de imagenología. Ya vimos un poco ya sí, la reforma que se hizo, ¿cierto?, en el servicio, en el sistema de salud chileno, las leyes en cuales se basaron esas reformas, y ahora vamos a avanzar un poco en el marco legal que les sirve sobre todo ahora para hacer la segunda evaluación, la tarea del ramo, ¿cierto? Bueno, el decreto 133, ¿cierto?, promulgada por el Servicio de Salud en el 84, habla referente a todo lo que tiene que ver con las instalaciones radiactivas, los equipos, y tiene estos, dice título 1, 2, 3, 4, tiene 7 y uno final, pero vamos básicamente a ver esos dos que están ahí destacados en amarillo, que son el título 3, que tiene que ver con las instalaciones de las radiaciones activas, y el título 4, que tiene que ver con las personas que se desempeñan en estas instalaciones radiactivas. Las demás, si quieren ustedes profundizar, las pueden leer para conocimiento de ustedes, pero esas dos son las principales que nos interesan por esta vez en este ramo. El título de 3, que habla de las instalaciones radiactivas, se refiere tiene un artículo, el número 7, que habla específicamente de las instalaciones radiactivas y las clasifica en 3 categorías. La primera categoría, ¿cierto?, que habla de los aceleradores lineales de partículas, las plantas de radiación, los laboratorios de alta toxicidad, la radioterapia, la gammagrafía y la radiografía industrial. Después tenemos los de segunda categoría, donde pertenecemos, digamos, la mayoría de los centros de salud, ¿cierto? Los laboratorios de baja toxicidad, de rayo o para diagnóstico dental, ¿cierto? Radioterapia, radioterapia, densitometría, etcétera, todos estos equipos más de diagnóstico. Perdón, me pasé de largo. Después tenemos lo de tercera categoría, y aquí incluye los equipos de fuente sellada de uso industrial, pesómetros, densitómetros, medidores de flujo, medidores de espesor, etc. Así también como las de fuentes de patrones de estimuladores cardíacos, radioisótopos, marcadores o simuladores de uso médico, equipos de rayo X para los controles de equipaje, por ejemplo, o de correspondencia. Esos son los de tercera categoría. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Por favor, que lo silencie para que no interrumpa a los demás. Bueno, entonces, tenemos en el artículo 7 que hace la diferenciación entre las distintas categorías de las instalaciones que usan radiación ionizante. Y el artículo 8 nos habla de qué requieren estas instalaciones para funcionar, ¿cierto? Tenemos ahí, ¿cierto? Las de primera categoría requieren autorización desde la construcción, autorización de operación, ¿cierto?, para trabajar, y en el caso del cierre temporal o definitivo también requieren una autorización. Luego, los de segunda categoría requieren solamente autorización para operar, ¿cierto?, para trabajar, y en el caso del cierre temporal o definitivo también necesitan una autorización. Y finalmente, los de tercera categoría solo necesitan una autorización de operación. Luego tenemos aquí el artículo 9, que habla qué documentos se necesitan o qué requiere la autoridad para dar el vamos a este funcionamiento, ¿cierto? Para los de primera categoría, la persona que vaya a instalar este servicio, ¿qué debe presentar? Debe presentar el plano de ubicación, donde va a estar ubicado dentro de la ciudad el servicio, ¿cierto? El emplazamiento, quiere decir con qué estructuras o con qué situaciones dentro de la ciudad
colinda este servicio que va a instalar, ¿cierto? La información histórica, si está cerca de algún, por ejemplo, en nuestra ciudad, de algún lugar que sea protegido por la arqueología o que sea patrimonio, no se van a instalar con un equipo de radio, por ejemplo, cerca del humedal. Eso es como, a eso se refiere el informe de emplazamiento, ¿cierto? Donde se va a instalar el equipo de radio. Entonces, este estudio de emplazamiento incluye las posibles edificaciones que van a haber después también, o si ese servicio se va a agrandar, si va a invadir otros terrenos que sean protegidos, por ejemplo. Después, se debe presentar también el anteproyecto de construcción, cómo se va a hacer este servicio. Hospital, ¿cierto? Hablo de servicio en forma genérica, pero generalmente un hospital, lo que se construye, una clínica, un centro médico, etc. El plano y la memoria de diseño se refiere a la instalación, ¿cierto? Debe incluir en esto los blindajes, los manuales de los equipos, qué equipo va a usar, los sistemas de seguridad de sus equipos, y después también el plan de utilización. Eso que contiene la descripción de los elementos radiactivos que yo voy a usar, ¿cierto? Si voy a usar un equipo de rayos, o sea, si voy a instalar un equipo de rayos, o voy a instalar un equipo de gammagrafía, por ejemplo, o medicina nuclear, bien digo, gammagrafía, medicina nuclear, o un densitómetro, por ejemplo, algo más inocuo. Entonces, esos son los documentos que requiere la autoridad para los de primera categoría, para la instalación de primera categoría. Luego, el artículo 10 habla de la autorización de operación de los equipos de primera categoría, de las instalaciones de primera categoría. Aquí, ¿qué se requiere? El manual de operación y mantenimiento de los equipos, ¿cierto? Recién habíamos presentado el tipo de equipo que yo voy a utilizar o yo voy a instalar, pero aquí se pide el manual de operación y mantenimiento. Cada cuánto tiempo se hace la mantención, el mantenimiento, quién está encargado de esos mantenimientos y todo súper regulado. También el plan de emergencia en caso de accidente. ¿Qué pasa? Sobre todo aquí que somos súper sísmicos. Denme un minuto que hay un par de alumnos aquí en la sala de espera. ¿Qué pasa si hay un sismo de gran magnitud? ¿Cuáles son los planes de emergencia? O si tiene un equipo de gammagrafía, por ejemplo, o como hay acá en Utah, esta planta de radiación hacia las moscas que tienen cobalto. ¿Qué pasa si eso se rompe, se cae, se abre, un accidente? ¿Qué hacen en ese caso? Ese plan de emergencia deben presentarlo a la autoridad para que les dé la correspondiente autorización. Luego, el informe de funcionamiento de seguridad radiológica favorable de la autoridad, o sea, tienen que esperar de vuelta que la autoridad diga sí, vamos, le dé el visto bueno y puedan funcionar. Entonces, este informe, ¿quién lo emite? La autoridad de salud, ¿cierto? O una persona que haya sido designada en forma jurídica para estos efectos, no cualquier funcionario también lo puede hacer, tiene que ser una persona, entre comillas, como dedicada a esa tarea. Luego tenemos el artículo 11, dice, para el otorgamiento de la autorización de operación de las instalaciones radiactivas de segunda categoría se exigirá el manual de operación y mantenimiento de los equipos y el informe de funcionamiento de seguridad radiológica. Recuerden que vamos como decreciendo, ¿cierto? De tercera categoría, de primera categoría, segunda categoría y tercera categoría. Los de segunda categoría son un poco menos las exigencias, pero aún así hay que presentar esa documentación, ¿cierto? Este informe también lo puede emitir una persona natural o jurídica, ¿cierto? Que haya sido especialmente autorizada para estos efectos y que el Ministerio de Salud lo haya designado para esta función. Después tenemos el artículo 12, nos habla que para el otorgamiento de la autorización de operación de las instalaciones de tercera categoría, el interesado deberá presentar, en este caso, solamente el plano de instalación y las especificaciones técnicas de los equipos. Es decir, ya no requieren el manual de seguridad, ni el emplazamiento con quién va a colindar, no, solamente el plano de instalación y las especificaciones técnicas de los equipos, porque son equipos de mucha menor radiotoxicidad.
Luego tenemos el artículo 13, dice, para el otorgamiento de las autorizaciones de cierre temporal o definitivo de las instalaciones radiactivas de primera y segunda categoría, el interesado deberá presentar a la autoridad sanitaria una solicitud debidamente fundada. ¿Por qué se va a cerrar el servicio? ¿Cuáles son los motivos, las causas? Y se debe indicar entonces ahí en qué, a través de qué procedimiento y sistema de seguridad se va a hacer este cierre. Por ejemplo, ¿dónde va a quedar ese equipo? ¿Dónde se va a desechar? Si se va a vender, si se va a llevar a una bodega, o si en el caso que fuera, no sé, una bomba de cobalto, ¿dónde la van a dar el cierre, la baja del equipo? Eso se debe presentar en el caso de que el equipo, o sea, perdón, que el servicio sea cerrado. Luego tenemos el artículo 14 que dice que el titular de la autorización, ¿cierto? Quien sea el responsable, que haga todos estos trámites para instalar un servicio, siempre será responsable de la seguridad y de la puesta en marcha de este servicio, del funcionamiento y del cierre temporal, sin perjuicio que la responsabilidad pudiera afectar a otras personas dentro del mismo servicio, ¿cierto? Siempre como el titular del documento va a ser el que se va a llevar el mayor peso de responsabilidad frente a todos los sucesos que puedan ocurrir en cuanto se echa a funcionar el servicio, ¿cierto? Luego tenemos el artículo 15, dice que para la autorización de operación de los equipos generadores de radiaciones ionizantes móviles, ¿cierto? O sea, para los equipos, por ejemplo, los portátiles, el interesado debe presentar solamente el servicio de salud, el manual de operación, el manual de mantenimiento del equipo, con la descripción de los procedimientos, la nómina de los operadores que van a estar a cargo de esos equipos también, debidamente actualizada, ¿cierto? Y debe ser comunicada a la autoridad sanitaria correspondiente. Después acá tenemos el artículo 16, no, me pasé de la, no, está bien. Pensé que me había pasado. El artículo de las autorizaciones del título 4 habla de las autorizaciones para las personas que se desempeñan en las instalaciones radiactivas. Recién vimos el artículo 3 del decreto 133. Ahora vamos a ver el artículo 4. El artículo 3, el anterior, hablaba solamente de los documentación o requerimientos que se necesitan para la instalación, operación, funcionamiento y cierre de los servicios que ocupan radiaciones ionizantes. En este caso, el artículo 4 habla de las personas que se desempeñan en estas instalaciones. Y ahí tenemos el artículo 16 que dice que toda persona que desarrolle actividades relacionadas directamente con el uso, manejo, manipulación de sustancias radiactivas o opere equipos generadores de radiaciones ionizantes deben ser autorizadas. ¿Por qué? Por el servicio de salud que corresponde, ¿cierto? Esta autorización tiene validez en todo el territorio nacional. Para obtener esta autorización, el interesado, en este caso ustedes, ya cuando hayan egresado, deben tener esta autorización para poder manejar estos equipos que emiten radiaciones ionizantes, ¿cierto? Debe presentar el interesado al servicio de salud respectivo, ¿cierto? La licencia secundaria o su equivalente, si es una persona quizá que estudió en otro país, haber aprobado el curso de protección radiológica dictado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, o algún curso dictado por los servicios de salud, o dictado por el Instituto de Salud Pública de Chile, u otros organismos autorizados por el Ministerio de Salud. En este caso, la universidad obviamente está autorizada por el Ministerio de Salud para dictar el curso de protección radiológica que ustedes hicieron, ¿cierto? Y con esos documentos ustedes pueden acreditar que tienen las competencias necesarias para acceder a esta autorización. Y también dice aquí, o haber convalidado estudios realizados al efecto ante los servicios de salud. Eso porque a veces se hacen cursos un poco a la rápida en las ciudades para que gente tenga su licencia de operaciones vigente. Por eso dice aquí en el artículo 18, no obstante lo que decía el artículo anterior, ¿cierto? Que hay que acreditar que uno hizo tales o cuales cursos, podrán optar a esta autorización aquellas personas que acrediten fehacientemente haber desempeñado estas actividades por un periodo de a lo menos 3 años. O sea, por un lado nos dice la ley que nos pide acreditar cursos
¿cierto? A través de todas esas instancias que les nombré recién. También puede una persona que no ha hecho sus cursos acreditar que se ha desempeñado en esa labor a lo menos por 3 años y acceder a esta autorización, ¿cierto? Es un poco ambigua la situación en este sentido, pero es importante que la conozcan, ¿cierto? Entonces aquí dice, por un periodo de a lo menos 3 años. Para estos efectos, los servicios de salud, cuando lo estimen conveniente, podrán exigir que el solicitante rinda un examen, ¿cierto? Es decir, yo no tuve los cursos de dosimetría, no fui a la universidad, no hice ningún curso, pero he trabajado aquí 3 años. Ya, a ver, usted quiere la licencia, entonces yo le voy a pedir que usted me rinda este examen para ver qué tanto sabe de protección y seguridad radiológica. Y ahí el servicio de salud pide, ¿cierto?, al solicitante hacer un examen acerca de esas materias para poder darle la autorización que corresponde, ¿cierto? Asimismo, se exigirá a los interesados la presentación de su historial dosimétrico, ¿cierto? En el caso que esta persona trabajó 3 años, si ha trabajado con un equipo de radiación ionizante, debe tener, por ley, ¿cierto? Todos los servicios, sus operarios deben tener dosimetría personal y el interesado debe presentar ese historial. O en su defecto, un examen médico que avale la situación. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que es las personas que operan con este material eh, de radiaciones ionizantes, ¿cierto? Y eso en cuanto a lo que hablábamos de los documentos, los parámetros que necesitan quienes vayan a instalar un equipo o un servicio que tenga equipos que emitan radiaciones ionizantes, ¿cierto? La documentación que se necesita, dependiendo de qué categoría está clasificado el equipo que va a instalar, ¿cierto? Los documentos adjuntos que deben ir, si hay persona que va a manejar ese equipo, la nómina de esas personas con sus autorizaciones correspondientes, ¿cierto? Es como la normativa para en cuanto a no solamente a la instalación, la operación, sino que también el cierre en el caso de que el servicio sea cerrado por cualquier motivo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a pasar aquí al segundo tema. Que tiene que ver aquí con más bien la estructura del servicio de rayos, ¿cierto? La unidad de imagenología, que es una de las que apoyan al trabajo general de un hospital, ¿cierto? Apoyan de forma diagnóstica, en algunos casos de forma terapéutica, ¿cierto? Agrupan técnicas que ayudan, que por medio de estos equipos, que generan radiaciones ionizantes, ¿cierto? Dar imágenes que en el fondo van a ayudar al diagnóstico de enfermedades, ¿cierto? Imágenes que pueden ser estáticas o dinámicas, en el caso de los exámenes de hemodinamia, por ejemplo, que son dinámicos, con contraste, sin contraste, que tienen que ver con mostrar o exagerar algunas patologías para que pueda ser diagnosticada en forma correcta. ¿Cuál es el objetivo principal de los equipos, de los servicios de rayos, ¿cierto? Producir, no de rayos, de imagenología. ¿Cuál es el objetivo principal de los servicios de imagenología? Producir estudios diagnósticos, que ya pueden ser para pacientes ambulatorios, para pacientes de forma de emergencia, ¿cierto? O pacientes hospitalizados. Entonces, como sale ahí en el dibujito, formamos parte de un equipo, ¿cierto? Dentro de un hospital, un área, el área de imagenología, que prestamos apoyo al hospital en general para dar el diagnóstico a enfermedades, tanto pacientes ambulatorios, pacientes que vienen de urgencia o pacientes que están hospitalizados. En algunos hospitales de mediana complejidad se pueden realizar estudios complejos de acuerdo al modelo del hospital, como los escáneres, ¿cierto? O exámenes que requieren anestesia o sedación profunda, exámenes con contraste o estudios radiológicos más complejos, o también estudios radiológicos más simples.
Dentro de este servicio de imagenología, entonces, tenemos áreas, o más bien tenemos que diferenciar las áreas para poder ir haciendo la organización de nuestro servicio, ¿cierto? Hay áreas distintas que van a ser de apoyo diagnóstico y terapéutico. Primero podemos distinguir el área pública, donde está la sala de espera del público, la recepción, los baños que son de uso público para toda la gente. Después tenemos el área administrativa, donde podemos ver a la secretaria, donde están los archivos, las oficinas de la jefatura o del personal que coordina, y las salas de reuniones también del personal, también se consideran esa área, la área administrativa, el área donde están los casilleros del personal, ¿cierto? Donde pueden guardar sus elementos personales, sus bolsos, ¿cierto? Esta área se debe integrar a la sala de informe. Ocasionalmente se dispone de telemedicina también, donde puede hacerse medicina a distancia, ¿cierto? Enviarse los informes, las imágenes a distancia. Entonces, se debe considerar también un área de impresión de exámenes y de digitación de informes. Esa sería el área administrativa. Entonces tenemos el área pública y el área administrativa. Luego tenemos el área técnica, que considera los siguientes recintos principales, donde está principalmente los equipos, ¿cierto? Las áreas donde está la sala de eco, la sala de rayos convencional, ¿cierto? Sala de mamografía, todas las salas que tienen que ver con exámenes diagnósticos, radiológicos, ecográficos, mamográficos. Cada uno debe tener su vestidor para pacientes ambulatorios. La sala de rayos incluye una sala de comando, ¿cierto? Con sus protecciones correspondientes, ¿cierto? Donde puede el tecnólogo trabajar en forma adecuada. En algunos hospitales de mediana complejidad se pueden realizar escáneres, ¿cierto? Tomografía, de acuerdo al modelo de hospital. Y en ese caso se debe considerar que debe tener el escáner una sala, digamos, de recuperación para el paciente o de preparación. Cuando a veces vienen pacientes hospitalizados que entran en camilla, debe haber un recinto ahí dedicado exclusivamente para esa situación, ¿cierto? Y la sala del equipo, por supuesto. Luego tenemos el área técnica, donde se almacenan las imágenes, ¿cierto? El área donde principalmente se dedica al almacenamiento de imágenes, puede ser centralizada o con una ubicación más bien remota, ¿cierto? Más alejada del servicio. También ahí se pueden poner la bodega, donde se guardan los insumos, ¿cierto? O el espacio para materiales de aseo. Siempre hay una salita en los servicios que está como medio oculta, que generalmente se ponen los material de aseo o los insumos, ¿cierto? Y donde está el área donde se almacenan las imágenes. Recuerden que todo eso es digital ahora. Luego tenemos aquí, parece que me adelanté, me atrasé. Luego tenemos ahí el área ambulatoria, ¿cierto? Donde es como el área donde todo el mundo circula, ¿cierto? Donde están los pacientes que vienen, que van, las enfermeras, los médicos que van a pedir exámenes, ¿cierto? Dependiendo del modelo de citación que se haga en el servicio, ¿cierto? A veces no requiere que esté necesariamente cercana a la misma sala de rayos, ¿cierto? Puede haber un poco de lejanía en ese sentido. ¿Cómo es el criterio de diseño de la unidad de imagenología? Existe un criterio de localización que considera ciertos los siguientes requerimientos, es decir, que las principales áreas con las que más se relaciona el servicio de rayo o el servicio de imagenología estén lo más cercanas posible, ¿cierto? Hay unidades como en este caso, ahí yo les muestro la unidad de emergencia hospitalaria, que requiere un traslado inmediato de paciente desde el lugar donde está, ¿cierto?, la sala de imagenología, ya sea para rayos, para eco o para escáner, principalmente porque esos pacientes vienen en condiciones
traumáticas, ¿cierto? Distintas a los pacientes ambulatorios. O también, como en el caso que estamos viviendo en la actualidad, ¿cierto? Que tenemos una pandemia respiratoria, en este caso por un virus, necesitamos que muchos pacientes circulen rápidamente de esa sala de emergencia hacia la sala de imagenología, especialmente en esta ocasión, ¿cierto? Entonces, corresponde que sea una sala que esté lo más cercana posible al servicio de imagenología. Esto puede ser dentro del primer piso, ¿cierto? En el mismo terreno, en el mismo nivel, o si el servicio no lo permite, se puede hacer en casos excepcionales, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones de construcción, una relación vertical con este servicio, ¿cierto? En donde haya solamente comunicación exclusiva a través de un ascensor, por ejemplo, para hacer más expedito el traslado hacia la sala de rayos. Luego tenemos aquí hospitalización. El traslado de paciente hacia la unidad debe ser programado, ¿cierto? Dicen, hoy tengo un paciente de hospitalización, ya tráelo a las 3 o tráelo a las 5, por ejemplo, dependiendo también de la urgencia. Entonces, no requiere necesariamente que el servicio esté cerca de lo que es hospitalización. Sin embargo, tampoco se debe distanciar mucho porque normalmente los traslados se realizan en la misma cama del paciente, ¿cierto? Asistido por el personal del hospital. Es importante entonces considerar eso para la construcción o la instalación de un servicio de imagenología dentro de una clínica, de un hospital. Luego tenemos la unidad de pacientes críticos, que normalmente por la condición del paciente, los estudios se realizan con equipos ambulatorios, ¿cierto?, dentro de la misma sala donde está el paciente. Pero en algunas ocasiones, dependiendo del examen requerido, ahí muestra la imagen, ¿cierto? En un lado se ve una colega que está yendo a la sala del paciente a tomar el examen, pero por otro lado el paciente necesita un examen más complejo, ¿cierto? Va a necesitar el paciente ser trasladado al servicio de imagenología. Entonces, dependiendo de la condición de crítico del paciente, es aconsejable tener una distancia no muy lejana con estos pacientes. Luego tenemos el criterio de diseño dependiendo del ambiente físico, ¿cierto? Primero era el ambiente de cercanía, el criterio del ambiente de cercanía, ahora es por el ambiente físico. Va a depender, ¿cierto?, del funcionamiento de la unidad y debe considerar que la zona donde se ubican los equipos que producen radiación ionizante, ¿cierto?, estén alejados de la zona donde no se producen radiaciones ionizantes. Por ejemplo, el equipo de eco, por ejemplo, de ecografía no debe estar cercana al TAC, por ejemplo, o al equipo de rayo. Entonces deben estar más bien separados. Es conveniente que estén los equipos dispuestos de manera alejada de la sala de rayos convencional, ¿cierto? O en un sector más bien protegidos. El acceso de los pacientes ambulatorios se debe realizar a través de vestidores, mientras que el acceso de pacientes hospitalizados se realiza directamente a la sala por puertas plomadas, ¿cierto?, de un ancho adecuado para camas, es decir, mínimo deben tener 1,20 m, o si es posible hasta 1,60 m. Se prefiere de ancho de puerta para poder dar paso libre a las camillas cuando la situación lo amerite. Entonces, ¿las posibilidades y el avance en el campo de la tecnología médica son importantes? Sí, son importantes, porque de acuerdo a la capacidad y crecimiento puede considerarse, ¿cierto?, ir implementando dentro del proyecto de construcción todas las medidas que den flexibilidad a esta construcción, porque esto puede ir avanzando, porque puede, por ejemplo, un servicio comenzar con un equipo de rayos y un ecógrafo, pero este servicio va a crecer y a lo mejor va a necesitar otro equipo de rayos, o a lo mejor va a necesitar un escáner, y así se van construyendo, ¿cierto?, nuestro mismo hospital que tenemos aquí. Ustedes, no sé, estaba más chico, pero era un hospital más bien simple, sencillo, y actualmente tenemos un tremendo hospital con varios servicios ya funcionando de primera categoría, ¿cierto? El año pasado, antepasado creo,
se abrió el servicio de hemodinamia, que nunca íbamos a soñar que tenía. Por ahí escuchamos que viene el resonador. Entonces, de a poco el equipo, o sea, de a poco el servicio, el hospital en este caso, se va ampliando, ¿cierto? Debe tener un espacio grande para que la infraestructura se adecue a las necesidades, ¿cierto? Y no se vea limitada por el diseño para poder dar alternativas de crecimiento y considerar espacios de ampliación tanto horizontales como verticales. Y en el caso de algunos servicios más pequeños, como la clínica, por ejemplo, que también ha ido creciendo de a poco, la clínica San José me refiero, también se dedican a veces a disponer de espacios blandos, que se le llaman. ¿Cuáles son los espacios blandos? Las oficinas administrativas, por ejemplo, o las oficinas donde se informa, o la oficina donde se tipean los exámenes, ¿cierto? La oficina de transcripción. Son oficinas blandas que no necesariamente tienen que estar con una cercanía importante y se pueden ir adaptando a otra situación y dejar esa oficina disponible para poder hacer el desmontaje, ¿cierto? O el recambio de equipo, dependiendo si se requiere de repente ampliar los pasillos, ¿cierto? Dar dimensiones a las puertas mayor. Eso se puede ir modificando haciendo uso de estas oficinas blandas. Y aquí les voy a mostrar cómo es un plano, ¿cierto? Aproximado, un ejemplo, cómo se debe disponer una sala de un servicio de imagenología, ¿cierto? Donde está claramente habilitado ahí y demostrado dónde está la sala de espera, el hall para las camillas, la sala de exámenes de imagen propiamente tal, por dónde circula el paciente ambulatorio, dónde está la sala de recuperación del paciente en el caso de que lo necesite, la sala de informe donde el médico informa los exámenes y la sala de secretaría donde se realiza la entrega de los exámenes, ya sea de manera física o a manera de un CD, o donde se envía la imagen de manera digital a otra estación. Otro ejemplo de un plano, ¿cierto?, de cómo está dispuesto un servicio de imagenología. Por acá, otro plano también, ¿cierto? Entonces es necesario que la unidad de imagenología o el servicio de imagenología se ubique o sea emplazado en un sector que permita futuros crecimientos, ya sea por la aparición de nuevas tecnologías o porque el equipo lo necesita, porque se hace un cambio de un equipo a uno más moderno, más grande, que tenga algún accesorio o herramienta que necesite mayor espacio, ¿cierto? Si esto se hace difícil, ya que porque el edificio es pequeño, ¿cierto? O porque, no sé, el espacio es pequeño, quizás se debe, pensando en grande, ¿cierto? Desde el momento que se hace el diseño del espacio, dejar habilitadas ciertas salas para el crecimiento. Es decir, empezamos con un equipo de rayos y un ecógrafo, pero vamos a dejar aquí este espacio y estas dos salas porque pensamos que de aquí a 2 años, a 5 años, vamos a habilitar un escáner y otro equipo de rayos, por ejemplo. Se puede dejar eso listo desde el diseño, ¿cierto? Reservado ese espacio para el crecimiento, sin habilitarlo todavía para una posible y una futura ocupación, ¿cierto? Por un servicio, por un equipo mayor, ampliándole el servicio. El área de imagenología entonces requiere el traslado de pacientes en camas a otras áreas, por lo que se debe facilitar el acceso a todas las salas, no solamente de rayos, escáner, eco, qué sé yo, ¿cierto? Entonces los anchos de los pasillos y las puertas deben ser adecuados, ¿cierto? Es importante considerar las áreas que son más utilizadas por los pacientes ambulatorios y dejarlas lejanas a los accesos de las camillas y de las camas en general, ¿cierto? Dejarlas separadas del público en general para poder tener una vía expedita de los pacientes que lo requieren en sus camas o en sus en sus sillas de ruedas, por ejemplo, ¿cierto? Debe quedar expedito. La secretaria, los puestos de los tecnólogos, por ejemplo, las salas de coordinación, si bien es cierto, deben estar cercanas, no es necesario que estén al lado de la sala de rayos, no necesariamente. Todas las salas de exámenes deben tener su vestidor,
¿cierto?, incorporado, que permite el libre movimiento de pacientes, al menos un vestidor para cada tipo de examen, ¿cierto?, que permita incluso con las dimensiones necesarias que permitan el ingreso de una silla de ruedas. No sé si alguna vez le ha tocado ir a algún examen, ¿cierto? Hay vestidores tan mínimos que apenas uno se puede dar vuelta dentro del vestidor. Entonces es importante que los diseños, cuando se diseñen, cuando se construyan, tener claro todas estas situaciones para que no existan inconvenientes después cuando vengan pacientes en estas situaciones, ¿cierto? Ya sea por necesidad o porque no se pueden desplazar bien. A veces la gente mayor no puede caminar mucho y tiene que andar en silla de ruedas para poder hacerse su examen, ¿cierto? Y obviamente que tengan ingreso directo a la sala de examen. Luego aquí les quiero mostrar estos dos esquemas. Ahí tenemos un organigrama y un flujograma, ¿cierto? En cada servicio, como en cada empresa en general, debe existir un organigrama y un flujograma. Ambos ayudan al funcionamiento y organización, ¿cierto? Lo que estamos aprendiendo ahora es cómo se administra, cómo se organiza un servicio de rayos, ¿cierto? ¿Qué es un organigrama y para qué sirve? El organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional y el capital humano de esta organización, en este caso sería de nuestro servicio de rayos, o de servicio, y dale con rayos, servicio de imagenología, ¿cierto? Que refleja en forma esquemática la posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, ¿cierto? Las líneas de autoridad. La importancia del organigrama en la estructura de un servicio es que se puede planificar la comunicación interna, el flujo de trabajo, se agilizan los procesos, ¿cierto? Se presenta en forma clara y objetiva la estructura jerárquica del servicio. Cuando son las líneas horizontales representan las relaciones laterales de comunicación. Cuando son las líneas verticales representan las relaciones de autoridad del superior sobre el subordinado, o la relación de responsabilidad del subordinado hacia el superior, ¿cierto? Lo que no está unido por ninguna línea, por ninguna rayita, ¿cierto? Eso quiere decir que no hay ninguna relación entre sí, entre esas personas. Y luego tenemos el flujograma. Este es un ejemplo de organigrama, donde tenemos ahí la dirección médica, los servicios centrales, hacia el lado admisión, dirección de calidad, atención al paciente, el responsable de administración, la dirección médica adjunta, ¿cierto? Y luego tenemos las unidades asistenciales, los servicios centrales y las unidades clínicas. Dentro de las unidades clínicas, todo esto para abajo, ¿cierto? Esto lo podemos rellenar con el servicio propiamente tal, como sale aquí, ¿cierto? O lo podemos rellenar con, como acá hay otro ejemplo, con las personas que ejercen ese cargo. Por ejemplo, acá tenemos un organigrama del servicio de radiología, ¿cierto?, de un hospital, donde está dirección, subdirección médica, la unidad de emergencia, el coordinador de la imagen de la unidad de radiología o de imagenología, el tecnólogo médico clínico, el paramédico 1, un oficial administrativo y un auxiliar de servicio. Como bien simple. Aquí podemos tener más de un coordinador de radiología, obviamente más de un tecnólogo médico, 5, 6, 10, lo mismo los TEN, ¿cierto? Lo mismo el personal administrativo, secretaria que se dedica solamente a transcripción, por ejemplo, o secretaria que se dedica solamente a la recepción de bonos, o otra persona que se dedique solamente a archivar, etc. Y el auxiliar de servicio, que generalmente son las personas que nos ayudan con la limpieza y el acarreo de materiales, por ejemplo, los sobres y cosas por el estilo, las batas y cosas por el estilo. Aquí hay ejemplos de distintos formatos de organigrama, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes de este organigrama? El organigrama está constituido por rectángulos, cuadrados o círculos, ¿cierto? Unidos por líneas. Ya sabemos que las líneas horizontales nos dan relaciones con nuestros pares y las verticales de autoridad o de jerarquía. Los rectángulos representan los cargos de la organización, mientras que las líneas representan los canales de comunicación o la relación funcional con la persona que está en el otro cuadrito, ¿cierto? En el otro dibujo. ¿Qué pasa si no existe un organigrama en un servicio? Obviamente habrá una desorganización, ¿cierto? Si la empresa o el servicio
no cuenta con uno, ¿cierto? O aplica, o tiene uno, pero no lo aplica, o lo usa de manera informal, o lo usa a la media, ¿cierto? Existirá un desorden, ¿cierto? Un solapamiento de tareas, que hay gente que se choca, no, eso me toca a mí, te toca a ti, no me toca a mí, etcétera. Dobles mandos, a veces, que uno nos pregúntele a tal para que lo organice, para que le diga. Tiempos muertos, donde alguien no sabe qué se hace ahí en ese tiempo. O tareas que se hacen el doble, tareas duplicadas, porque no saben quién la hace, o no tiene claro si le toca hacerlo y la hace de nuevo, etcétera, ¿cierto? O sea, un desaprovechamiento de los recursos humanos, en el fondo, ¿cierto? El reparto informal de tareas y la responsabilidad acabará con los típicos problemas de una empresa al usar un organigrama, y esto sirve hasta para la casa. Hasta para la casa podemos usar un organigrama y así nadie pelea con nadie. Luego tenemos el flujograma. ¿Qué es el flujograma? También se le llama diagrama de flujo, ¿cierto? Es una muestra visual de una línea de pasos, de acciones, que implica un proceso determinado. Es decir, representar de forma esquemática, de forma gráfica, situaciones, hechos, movimientos o relaciones de todo tipo, a partir de símbolos, ¿cierto? Los diagramas de flujo o flujogramas usan formas especiales para representar diferentes tipos de acciones o pasos. Las líneas y flechas muestran la secuencia de los pasos y las relaciones entre ellos. Aquí, por supuesto, yo les puse lo que indica, pero en este caso, chicos, no es necesario que cuando les toque hacer para la tarea un flujograma ocupen todos la simbología que está acá, ¿cierto? Quizá no pueden no ser tan quisquillosos en este sentido. Lo importante es saber a qué estoy haciendo, ¿cierto? Que estoy haciendo un flujograma y no un organigrama, y el orden que se debe llevar en ese flujograma, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo elaboro un flujograma? ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer un flujograma, un flujo de proceso, ¿cierto? Es decir, primero debo determinar los principales componentes del proceso, es decir, quién está involucrado en este proceso: el paciente, la recepcionista, el TENS, el TM, el doctor, el portero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién está involucrado en el proceso que yo voy a describir? Después, dice, ordene las actividades, es decir, ¿qué se hace primero? ¿Qué se hará? Primero se pide hora, primero entra, primero paga el bono, etc. ¿Cuál es el punto de inicio? El paciente se acerca a preguntar por el examen. Listo, ese sería el punto de inicio. O el paciente consulta por el examen, ¿cierto? Después se realiza el examen, compra el bono, retira el examen, entra a la sala, etc. Todo como el orden cronológico de la acción, que en este caso sería la toma del examen, por ejemplo. Y ahí, como les decía, después, para elaborar el flujograma, elija los símbolos correctos para cada actividad. Por eso les decía, no es necesario por esta vez. Si lo quieren hacer, excelente, excelente, porque así les queda en su memoria que cada símbolo tiene una utilidad determinada, pero no es necesario que lo hagan. Después dice, el número 4, haga la conexión entre las actividades, ¿cierto? Después de haber realizado el flujo de trabajo, ordenar los hechos, ¿cierto? ¿Qué va primero, qué va después? Luego tenemos ahí, indique el comienzo y el final del proceso, es decir, desde que ingresa el paciente o llega al mesón de atención, ejemplo, el paciente pide hora, compra el bono, se va a la oficina de venta de bono, etc., hasta que se hace el examen y retira el examen. Es decir, retira el examen en 1 hora y termina, fin. O retira el examen en 48 horas, fin. ¿Me entiende? Desde el comienzo hasta el final. ¿Cómo se hace el proceso? Y finalmente revisar nuevamente el diagrama, ¿cierto? Para ver si algo me faltó, si me faltó algún detalle, si algún paso me salté dentro de todas las cosas que se hacen en el diagrama de proceso, en el flujo de proceso. Y aquí un ejemplo de lo que pueden ver de flujograma, pueden revisar en internet, hay muchos ejemplos, muchos, cómo se hace, ¿cierto? Desde la comunidad va al SAPU, o va al centro de salud, va al consultorio de especialidad, después de vuelta, porque viene de vuelta con el examen, etc.
de aquí lo mandan a la unidad de emergencia, y de aquí lo mandaron al hospital, y del hospital se va de vuelta para acá, etcétera, ¿cierto? Es el proceso que realiza el paciente en este caso, ¿cierto? Uno lo puede hacer para cualquier cosa de la vida. Generalmente las empresas usan mucho los flujogramas, las empresas de venta, de marketing, etcétera. Pero obviamente nosotros lo estamos adecuando a la parte de que nos compete, ¿cierto? A la parte de salud. Hacer un proceso, es como un proceso mental, pero hacerlo dibujado. O sea, ¿qué hago primero, qué hago después y cuáles son los pasos a seguir? Y eso nos ayuda un montón para pesquisar, en algunos de los casos, los posibles errores que puedan aparecer. Chample, chample, chample. Los posibles errores que puedan aparecer. Sorry, chicos, denme un minuto. Reanudar grabación. El flujograma nos permite ordenar la situación, ¿cierto? Y en un posible error que pudiese aparecer, no sé, el paciente viene y reclama que se le perdió el examen. Uno revisa este flujo, pasó por aquí, pasó por allá, lo atendieron aquí, hizo esta parte, firmó el retiro, etcétera, ¿cierto? Uno puede pesquisar posibles errores que pueden haber en el proceso y, por supuesto, nos permite mejorar los procesos, ¿cierto? Si hay algún error que se repite, por ejemplo, podemos ir pesquisarlo a tiempo y hacer la mejora que corresponde para, obviamente, mejorar el servicio, mejorar la atención y trabajar todos más felices y contentos. Finalmente, chicos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? No, profe. Todo claro como el agua. No, profe, sí. No es muy complicada, es un poco latera a veces la